Tenemos que decidir eso. Es una decisión de the anticipated time to date. Bienvenida, bienvenido, mi nombre es Daniel Rosas. Uno de los momentos que más revuelo causó durante el juicio en contra de Genaro García Luna fue cuando se habló del presunto apoyo del entonces presidente Felipe Calderón al cártel de Sinaloa liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Calderón Hinojosa lo negó mediante un comunicado en el que expuso, y cito, que jamás negoció ni pactó con criminales, así como que contó con el apoyo y reconocimiento de las instancias del gobierno de Estados Unidos. Pero los testimonios durante el juicio son coincidentes. ¿Pueden también ser contundentes? Pues para esta entrega hablamos con los especialistas, periodistas Kurt William Hagbart y Jesús García sobre la presunta relación de Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa. Sí, ese fue uno de los días obviamente más explosivos del juicio, ¿no? Cuando Edgar Beita, ¿no? Que era pues en su momento fiscal de Nayarit, ¿no? Y ahora está ahí también purgando una condena de 20 años por haber protegido el cártel H2, ¿no? Testificó que justamente había recibido la información del entonces gobernador, ¿no? Que era Ney González, ¿no? Que dijo que la línea era El Chapo, ¿no? Sinaloa, ¿no? Y esto había venido, según Ney González, de una reunión entre él, García Luna y Calderón. Obviamente, cosa que Calderón se niega categóricamente, ¿no? Pues ahí está el testimonio, ¿no? Y esto fue parte, ¿no? De lo que condujo a que García Luna pues, fue encontrado culpable en 5 cargos. Fue algo que el jurado obviamente encontró verosímil junto con todas las demás evidencias, ¿no? En estricto sentido, lo único que tenemos sobre ese tema, sobre si el expresidente Felipe Calderón tuvo una relación de una especie de pacto con el crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa para proteger a Joaquín El Chapo Guzmán, surgió justamente con Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit, quien lo mencionó en una ocasión. Ha sido la única vez que el tema ha surgido durante el juicio a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno justamente de Calderón, y lo dijo en este sentido. Él estaba hablando de cómo es que había una discordancia en la protección de grupos criminales en Nayarit, y hablaba básicamente de que el gobierno de Nayarit con Ney González y también con Roberto Sandoval se estaba protegiendo básicamente a los Beltrán Leiva. Héctor Beltrán Leiva particularmente, y tenían un acuerdo de protección, es decir, básicamente asegurarse de que pudieran operar libremente y de no perseguirlos. Así ha sido. Estrictamente en el juicio no se habló de una relación directa del expresidente Calderón con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, para nuestros entrevistados, los hechos narrados durante la audiencia de García Luna no dejan espacio para la duda. Hay que decirlo, es casi imposible sostener la hipótesis que Calderón no sabía, ¿no? Me parece muy difícil sostener esta idea, ¿no? Porque no es solamente el tiempo de García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. También fueron sus 5 años en el AFI, ¿no? En el gobierno de Fox, cuando Calderón formaba parte de este gabinete. Y luego, pues, toman ese sujeto con sus 5 años de historia colorida en el AFI y lo colocan en un puesto incluso mayor, que es la Secretaría de Seguridad Pública, donde pues vimos con los testimonios que, ¿no? Según ellos, recibió sobornos y estaba totalmente coludido, ¿no? Entonces, si Calderón no sabía de lo que pasaba en el gobierno anterior, cuando estaba en el gabinete, ¿no? Y luego no supo nada de lo que pasaba en su propia Secretaría de Seguridad Pública, pues fue el presidente más incompetente de la tierra. ¿Cómo puedes no saber eso, no? Es decir, la gente del gabinete sirve al presidente. El último responsable es el presidente de todo lo que está pasando en sus secretarías, ¿no? Entonces, me parece no solamente inverosímil, pero muy cobarde
de decir a la luz de los años, yo no sabía nada, ¿no? Los fiscales, por ejemplo, señalaron, querían dejar muy claro en qué gobiernos y en qué periodos ocurrieron estos hechos. Y entonces le preguntaron a uno de los testigos a qué partido pertenecía el presidente Vicente Fox, al PAN. ¿A qué partido pertenece el presidente Calderón? Al PAN. ¿A qué partido pertenece el acusado? Pues al PAN. Entonces, creo que nos establece esa narrativa de algún modo que los fiscales están estableciendo, es que durante estos gobiernos hay una problemática con el crimen organizado, pero no hay una acusación directa al expresidente Calderón por parte de los fiscales, salvo lo que señaló Beitia, pero sí establece la ruta, evidentemente, de que García Luna pues tenía una operación y tenía una línea de trabajo directamente con el cártel de Sinaloa. Ahora se sabe que Genaro García Luna fue investigado por las autoridades estadounidenses por años, desde que era funcionario mexicano. De cara a lo que se ventiló durante el juicio, cabe preguntarse si ocurrirá lo mismo con el expresidente Felipe Calderón. Hasta el momento no tenemos confirmado que el presidente Felipe Calderón, expresidente, esté siendo investigado, pero sí existe esa posibilidad cuando ha sido mencionado durante el proceso judicial. Puede haber una posibilidad de una investigación. Es muy distinto si, por ejemplo, bueno, para ponértelo así, cuando fue, por ejemplo, en el caso del juicio del Chapo, este personaje narcotraficante Alexander, que es Alex Cifuentes Villa, y bueno, su verdadero nombre es Alexander, creo, mencionó que se le habían dado $100 millones a Enrique Peña Nieto y todo eso. O sea, no vemos que haya una investigación hasta el momento confirmada que hay una investigación a Enrique Peña Nieto justamente por este asunto. Entonces, es difícil establecerlo de esa forma. Tiene que haber ciertas pruebas que se den como muy particulares, o que algo que ya esté investigando la fiscalía y que nosotros no sepamos, para justamente llevar a esa ruta. El hecho de todo el tráfico de droga y como tal, no es que un presidente pueda ser investigado particularmente por eso, porque no necesariamente fue implicado en ese momento, o sea, o lo sabía, etcétera. Porque si no, habría que investigar entonces a los previos presidentes, etcétera. Podría incluso investigarse al presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, porque ahorita sigue habiendo mucho tráfico de droga, aumentó el tráfico de fentanilo, etcétera. Sí lo veo posible, ¿no? Calderón y los panistas se jactan mucho de sus conectes que tienen, ¿no? En el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y los medios corporativos ahí de comunicación. Pero yo creo que, pues, si finalmente García Luna decide decir lo que sabe, ¿no? Yo creo que es una distinta posibilidad. Calderón no está al salvo de eso. Eso dicho, creo que establecería un precedente preocupante, ¿no? Que los Estados Unidos pusieran en juicio a un expresidente de México, ¿no? Realmente creo fuertemente que Calderón debería pasar por un juicio en México y no allá, ¿no? Porque ¿cuál precedente establece, ¿no? Que luego Estados Unidos puede estar juiciando expresidentes de México por culpable que sea. Es decir, yo creo que Calderón pues tiene mucho que responder, pero me gustaría mucho más que él respondiera ante sus probables crímenes aquí en México. Todo ha cambiado en esos días. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Desde sus primeros años, obviamente AMLO jugaba ahí muy delicadamente el tema, ¿no? No mirar el pasado, yo no soy, la venganza no es muy fuerte, ¿no? Etcétera, ¿no? Podemos decir que tal vez no estaba esperando el momento también, o realmente cree eso, ¿no? Pero todo ha cambiado. Esa línea es realmente mínima, es como muy delgada. Voy a recordarlo y ponerlo como ejemplo con el caso de Emma Coronel. Emma Coronel no estaba ni siquiera como parte de investigación durante el juicio del Chapo Guzmán. Sin embargo, cuando su compadre Dámaso López Núñez mencionó que ella fue parte de la conspiración para que justamente el Chapo Guzmán lograra escapar de prisión en México,
fue cuando se inicia un proceso de investigación porque la DEA empezó a vigilarla, etcétera, y entonces se hace este proceso de investigación en su contra. No sabemos si con esa revelación que hizo Beitia, las autoridades estadounidenses realmente estén fijando una intención de investigar al expresidente Felipe Calderón, pero existe esa posibilidad porque pues un dato que se da y que queda sentado en la corte. Hay que pues darnos cuenta, ¿no? Pensar que realmente todo este nexo criminal se ha operado con total impunidad hasta ahora, ¿no? En México, con casi total impunidad, ¿no? Hablamos no solamente de, ¿no? Lo que pasó dentro de los carteles, sino los políticos vinculados a eso, ¿no? Sí ha habido arrestos y demás, ¿no? Pero realmente los más grandes, ¿no? Que son los expresidentes, siempre han sido vistos en México como intocables, ¿no? Donde en el resto de América Latina sí han enjuiciado a expresidentes, ¿no? En México esto ha sido como un tabú, incluso hablar de eso en años anteriores. No hay que olvidar que uno de los escapes de Joaquín El Chapo Guzmán ocurrió durante el periodo de Vicente Fox en la presidencia. Su recaptura se dio en el periodo calderonista, junto con la captura de otros grandes capos, lo que haría pensar en un verdadero combate al narco y un deslinde de ellos. Aquí estamos hablando de lo que se llama la Kingpin Strategy, ¿no? O la estrategia de los capos, que fue una estrategia impuesta desde Estados Unidos para intentar desarticular los cárteles a través de esos arrestos espectaculares de los capos, de los jefes, ¿no? Que fue, pues antes que nada, una gran estrategia mediática, ¿no? Que incluso llega a la farsa, que pues capturan a alguien, ahí lo tienen desfilando frente a los medios, se escapa, lo vuelven a capturar y otra vez, ¿no? Vimos que el Chapo se escapa una vez y luego se escapa una segunda vez, ¿no? Para que este juego sigue y sigue, ¿no? Pues el problema con la estrategia del Kingpin ahí es que, pues, realmente no cambia el fundamento de la cosa, ¿no? Es algo muy vistoso ahí, pero no cambia la dinámica de los cárteles, ¿no? Si va un Kingpin, pues ya va a haber otro, o más, ¿no? 2 o 3 más, ¿no? Pero esa es parte de una estrategia muy mediática y muy agringada de querer mostrar que estamos haciendo avances en la guerra contra el narco, ¿no? Cuando realmente lo que está pasando es que está fluyendo armas hacia México a través de Rápido y Furioso y el Plan Mérida y mucho dinero. El juicio en contra de Genaro García Luna cambió el panorama. Abrió, como veíamos, la puerta para que puedan ser juzgados exfuncionarios mexicanos. ¿Pero hasta qué punto? Lo pregunto porque en el juicio vimos una cara más. La de un juez Brian Cogan que determinó no discutir el enriquecimiento de García Luna después del año 2012, cuando se hizo millonario mediante el tráfico de influencias, o cuando el juez detuvo los señalamientos en contra de las agencias estadounidenses. ¿Por qué? Intentaremos contestar esa pregunta en la siguiente entrega de García Luna, el juicio. Tenemos que decidir eso. Es una decisión de the anticipated time today.